Vamos a resolver dos ejercicios que están en la lista de problemas del capítulo 3 del libro de Mecánica de Fluidos Aplicada de Robert Mott, sexta edición. Entonces, tenemos el problema 354 que nos muestra el siguiente enunciado. La siguiente figura muestra un tanque cerrado que contiene gasolina flotando sobre el agua. Calcule la presión del aire por arriba de la gasolina. Entonces tenemos la figura. En este caso tenemos que hallar la presión en el aire, que es la que se encuentra en donde estamos señalando. Debajo del aire tenemos un fluido que en este caso es gasolina, con una distancia de 0.50 metros, con el valor de SG, que es 0.68. Debajo de la gasolina encontramos agua, que tiene una distancia total de 1 metro más los 381 milímetros que estamos señalando. Después de esto vamos a encontrar un fluido, en este caso es mercurio, con su respectivo SG, que es 13.54, y con una distancia de 457 milímetros. Finalmente, el mercurio está abierto a la atmósfera. Entonces, para resolver el problema, tenemos que la presión en el aire es igual a la presión atmosférica, que en este caso vamos a empezar desde ese punto obviamente para empezar a bajar y empezar a tomar los respectivos datos, digamos primero el mercurio, luego el agua y luego la gasolina, hasta llegar finalmente hasta el aire. Entonces tenemos, la presión atmosférica, que en este caso es 0 porque la tomamos como referencia, porque este tanque tiene una abertura a la atmósfera. Luego vamos a sumar porque como las mediciones de presión se toman cuando vamos a bajar en un gráfico o en un tanque o en cualquier figura, tenemos que sumar, y cuando vamos a subir entonces tenemos que restar. Acá, como estamos bajando, vamos a sumar el peso específico del mercurio, que es el líquido que encontramos primero, el fluido, por la distancia. En este caso lo vamos a convertir a metros, que eso es 0,457 metros. Como ya tomamos los datos del mercurio, llegamos al fluido de agua. Entonces empezamos a restar, menos el peso específico del agua por la distancia, que en la distancia total es 1.381 metros, que es el metro más los 381 milímetros. Como si seguimos subiendo, vamos a restar el peso específico de la gasolina por la distancia, que 0,50 metros. Y ya, como nos está pidiendo calcular la presión por arriba de la gasolina, entonces ya esta es la ecuación para poder llegar a este punto. Luego reemplazamos los datos. Como no tenemos el peso específico del mercurio ni de la gasolina, entonces, como ya sabemos, tomamos el SG de referencia para cada fluido. En este caso, el primer fluido que tenemos es mercurio, multiplicamos 13,54 por el fluido de referencia, que es el agua, que es 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Eso nos va a dar el peso específico del mercurio. Y eso lo multiplicamos por la distancia, restamos el peso específico del agua, que ya lo tenemos, que es 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico, y luego tenemos el SG de la gasolina, que es 0,68, y nuevamente lo multiplicamos por el peso específico de referencia, que es el agua. Y listo, entonces lo que hacemos es
sacar los cálculos. En este caso la presión es igual a 60.70 que nos dio la primera multiplicación del primer fluido. Restamos la multiplicación que nos dio del agua y le restamos el otro valor que tenemos. Eso lo tenemos en unidades de kilonewton sobre metro cúbico. Para darnos, sobre metro cuadrado, perdón. Para darnos una presión de 43,81 kilopascales, que eso es lo que equivale kilonewton sobre metro cúbico. Y esa es la presión que tenemos del aire para este ejercicio. Pasamos al segundo problema de este capítulo 3. Entonces tenemos un enunciado que solamente es calcular la presión A menos la presión B para este manómetro. Este es el problema 365 del capítulo que ya había mencionado. Entonces, como vamos en el ejercicio anterior empezamos empezamos al revés. Acá vamos a hacer la demostración pues haciendo lo contrario, pues para darnos cuenta que es lo mismo. Entonces tenemos que la presión A menos la presión B es igual. Entonces vamos a tomar primero desde el punto B. Entonces la presión en B, que pues no la sabemos, pero que es lo que vamos a tomar, la diferencia de presiones, vamos a sumar porque vamos a empezar a bajar, más el peso específico del aceite, que ya está señalado acá, que lo que va después del punto B es lo que tenemos es aceite. Seguimos bajando, vamos a encontrar mercurio, entonces sumamos el peso específico del mercurio por la distancia, que es una distancia de 0,75 metros. Como ya vamos a empezar a subir, restamos, perdón. Entonces le restamos el peso específico del agua, porque lo que encontramos es agua, por la distancia, que es 0,50 metros, y esto es igual a la presión en A. Siempre para los manómetros y para resolver ejercicios de presión en tanques o en manómetros, debemos tener en cuenta que las curvaturas no van a afectar para nada el cálculo, o sea, no se van a tener en cuenta, son despreciables. Entonces tenemos que pasamos la presión al otro lado. Entonces tenemos presión A menos presión en B es igual. Los mismos datos, no nos va a cambiar ningún signo. Entonces hacemos lo mismo que en el problema anterior. Como no tenemos pesos específicos para los fluidos, entonces vamos a tomar los SG que nos dan en los problemas. Tomamos el SG del aceite, que es 0,90, lo multiplicamos por el peso específico del agua, lo multiplicamos por la distancia, sumamos el mercurio, tomamos el SG del mercurio, lo multiplicamos por el peso específico del agua y tomamos el peso específico del agua, que ya lo sabemos, y resolvemos estos cálculos y nos da un valor de 96,0,3 kilopascales. Y esta es la diferencia de presiones que tenemos en este problema.